La Game Boy fue la primera consola portátil de Nintendo con cartuchos intercambiables. Se supo imponer a su competencia, que era muy superior tecnológicamente, gracias a su autonomía, bajo precio y excelente catálogo. Sin embargo, una de las principales quejas de los usuarios era la baja luminosidad de la pantalla y la falta de colores. Este problema se vino a solucionar gracias a la salida en 1998 de la Game Boy Color, que por fin le permitían a los usuarios disfrutar en sus juegos de una gama cromática mucho más amplia que los 4 tonos de grises del primer modelo. Los títulos de la Game Boy monocromática se podían beneficiar de jugar en 4 colores, gracias a unas paletas predefinidas en la consola portátil, aunque no era suficiente. Nintendo llegó a lanzar algunos juegos que aprovechaban más la mayor cantidad de colores de la Game Boy Color, e incluían el sufijo Deluxe o DX en el título para diferenciarlos, aunque estos fueron muy pocos. Con el paso de los años, muchos aficionados quisieron ver cómo serían sus videojuegos favoritos de la Game Boy si estuvieran a todo color, y es allí donde entra en escena la comunidad dedicada al ROM hacking, que en los últimos años se han dedicado a la tarea de colorear títulos de la portátil monocromática, y en algunos casos añadiendo extras. Te invito a que descubras el maravilloso mundo de los juegos DX, así que, sin más preámbulo, comenzamos. Una breve aclaratoria antes de comenzar. Primero, en este video no analizaremos los títulos mostrados, solo enseñaremos cómo lucían antes y después de aplicado el parche de color, para que así se den cuenta del grado de mejora hecho al juego. Y segundo, tampoco vamos a presentar todos los juegos DX hechos por la comunidad, tan solo una selección, por lo que lo más seguro es que se queden por fuera alguno que otro. Así que, una vez explicado el asunto, empezamos. Iniciamos nuestro viaje con la trilogía de juegos dedicadas al simio de Nintendo, los Donkey Kong Land. Esta serie alterna a los Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Empezamos con el primer capítulo, protagonizado por Donkey y Diddy en su única colorización disponible, realizada por Special Agent 8. Recuerden este nombre ya que lo escucharemos varias veces. Pero antes de que alguien me diga, Wolfie, ya el primer Donkey Kong Country tuvo una edición oficial coloreada en la Game Boy Color. Pues es una verdad a medias, ya que el port que se hizo a la portátil fue, como dice su nombre, del primer Donkey Kong Country de la Super Nintendo, y no del Donkey Kong Land, que, aunque algunos no lo sepan, no es lo mismo, ya que los Donkey Kong Land no son conversiones de las versiones de 16 bits, sino que son juegos diferentes adaptados a la capacidad de la primera Game Boy. Sin embargo, sí hubo una versión oficial coloreada de un LAN para la Color, como veremos más adelante. Seguimos, nos encontramos ante una versión bastante buena del primer Donkey Kong Land, con una paleta de colores bien elaborada, que aunque no llega al nivel del port del Donkey Kong Country de la Game Boy Color, sí es lo suficientemente buena para distinguir los personajes del fondo, principales defectos de la versión original, aunque en las fases de nieve todavía cuesta distinguir algunos enemigos. Entre las novedades presentes tenemos un Tiny Attack, que nos muestra el tiempo que tardamos en terminar una etapa, un hack de aceleración de rendimiento, aunque no es compatible con todos los emuladores, provocando glitches gráficos, y cambiar el color de los Kong. Pasamos ahora al Donkey Kong Land 2, esta vez con Diddy y Dixie como protagonistas. Este hack es notable, ya que me parece que se ha mejorado el nivel con respecto a la modificación anterior, haciendo que el aspecto gráfico sea más definido y claro, restando la posibilidad de confundir los enemigos con los fondos. Este hack también está hecho por Special Agent 8, y entre las novedades que incluye está poder ver a los dos personajes al mismo tiempo, y también de que aparezca Kitty en el juego, y así poder aguantar un golpe más. En ambos ROM hack podemos acceder a esas opciones pulsando Select en el mapa. Terminamos esta trilogía con un caso peculiar, y es que el tercer y último capítulo de la serie LAN fue el único en recibir una versión coloreada de forma oficial, pero que tuvo un inconveniente. Este juego solo está disponible en Japón y en exclusiva para la Game Boy Color. No obstante, gracias a la comunidad, en particular a Blaziken 257, lo tenemos traducido, no solo al inglés, sino también al español. Al encontrarnos ante una conversión oficial,
No está de más decir que, en cuanto a temas de color y uso de las paletas, me parece el mejor de los tres. Muy recomendado, aunque no presenta novedades respecto a su versión monocromática, salvo un mejor desempeño. Seguimos nuestro viaje con la segunda aventura de Samus Aran, el Metroid 2 Return of Samus. Aunque la Game Boy Color trajo unas paletas de colores predefinidas para este título, la verdad es que no eran muy acordes con el juego. En este caso, el creador, apodado EJRTQ, optó por usar unas tonalidades más ocres, que sinceramente, aunque no son muy iluminadas, sino más bien apagadas, pienso que le sientan muy bien, con la armadura de Samus con unos colores acordes a los originales. Me parece un muy buen trabajo. Continuamos con Nintendo, y con uno de sus personajes más antagonistas, Wario, en la que fue su primera aventura en solitario, el Wario Land Super Mario Land 3. Al contrario que con Metroid 2, esta vez los colores son muy llamativos. Este cambio hace que hasta parezca otro juego. Invita a rejugarlo si lo terminaste en su versión sin color. El mismo fue elaborado por Coxo, haciendo una estupenda tarea con este título. Los aficionados incondicionales de la primera Game Boy recordarán que uno de los primeros lanzamientos que tuvo esta máquina fue un simpático pinball llamado Revenge of the Gator, protagonizado por unos cocodrilos. Ahora, gracias a ROM Hacker Mojododo, podemos gozar de este juego a todo color, e incluyendo mejoras como la eliminación de las ralentizaciones y la posibilidad de guardar nuestras puntuaciones, entre otras. Una colorización muy simpática y lograda. Volvemos a Nintendo con una de las mejores versiones DX que se han hecho. Hablamos de una conocida saga de puzzles, los Dr. Mario, lógicamente en su versión Game Boy. Si algo tenía el juego original, era que se hacía difícil distinguir los virus debido a la falta de color. Ahora no será un problema, gracias a este hack muy llamativo, donde el uso de los colores se ha realizado de una manera muy acertada, dotando al título de un nuevo aire. Su creador, Mark Robledo, alias Marmax, recuerden este nombre porque lo volveremos a escuchar, no contento con solo incluir esta mejora, también nos brinda la posibilidad de poder seleccionar a otros personajes, como Luigi, Daisy y Wario, cada uno con su pantalla de título y animaciones. Un excelente trabajo de Marmax. Concluimos este video especial dedicado a juegos de Game Boy coloreados con la saga para esta portátil del bombardero azul de Capcom, los llamados Mega Man World. Cuando dijimos que recordarán los nombres de Special Agent X y Marmax, fue debido a que ellos han estado en la tarea de convertir estos juegos a versiones full color, que hace que estos títulos cobren vida de nuevo. Special Agent 8 se encargó tanto de la primera entrega, Mega Man Dr. Wily Revenge, y de su segunda parte, no solo dándole color a estos juegos, sino también incluyendo mejoras, como la eliminación de las ralentizaciones y en el caso del episodio 2, la inclusión de una banda sonora arreglada, que podemos cambiar con el botón Select. En cambio, Marmax se ocupó tanto del Mega Man World 3 como también de la única entrega totalmente original y exclusiva de la portátil, Mega Man World 5, con iguales mejoras como las no ralentizaciones y arreglos en las cajas de colisión. Pero esto no acaba allí, como vemos todavía falta colorear la cuarta entrega, para que, al estar disponibles todos los juegos en versión full color, hacer un recopilatorio para la Game Boy Advance, titulado Mega Man Mania, en alusión a un proyecto de Capcom cancelado para esa misma portátil, que también buscaba incluir todos los Mega Man World en un solo cartucho. Se espera que este proyecto esté concluido para el año que viene. Y con esto marcamos punto y final al video de hoy. En conclusión, acabamos de ver una de las facetas del videojuego más interesantes y llamativas, la de elegir títulos de la primera Game Boy monocromática y darles un nuevo aire con versiones a todo color.
Esto solo acaba de comenzar. Cada día salen más juegos coloreados y mejorados. La imaginación es el límite. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido esta tendencia de darles color a los títulos de la Game Boy original? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué videojuego te gustaría que le hicieran una versión full color? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.